Bueno, ¿cómo están? Espero que todo bien. Ahí estamos esperando, somos 23, poquitos. Ahí vamos a ver si van ingresando algunos otros compañeros. Pero bueno, no los esperamos más por respeto a, por respeto a los que han llegado a tiempo. Hay un problema que yo no logro comprender cuál es, si no les están llegando las notificaciones del foro, que ahí yo hice un par de modificaciones en la configuración, o qué. Cuéntenme por favor si hoy las notificaciones de hoy les llegaron, porque además, como vi que no había respuestas, envié algunos mails para que avisaran en el grupo de WhatsApp. ¿Cómo funciona eso? ¿Me pueden contar un segundo a ver si ajustamos eso para futuras eventualidades? Profe, a mí nunca me llegó la notificación por correo, tuve que entrar y verificar en el aula directamente. Bueno, no sé cuál estás A mí sí me haciendo. llegó el mail, resumen del foro. Claro, eso. Yo le puse, porque tenía una opción que era notificación voluntaria, le puse notificación obligatoria y suponía que de esa manera iba a llegar, porque eventualmente con las notificaciones en los foros, por lo menos en el aula de ciencias sociales, de las facultades sociales, si uno pone un mensaje, le llega a todo el mundo que forma parte de esa aula. Sí, a mí en el foro me llegó. Ah, bien, bueno. O sea, entré al aula virtual y ahí dentro de los mensajes de la... No, ¿cómo es que es el título? Ahí entra la nueva. Por WhatsApp dijeron igual. Y mandaron Sí, el link. porque pedí le pedí a algunos compañeros que tenían copié el mail, le pedí que avisaran. Quiero grabar un freestyle con una base cualquiera, pero grabarlo en tu estudio. Grabarlo solamente el freestyle, solamente eso. Y Abigail, ver qué ¿estás onda que puedo hacer. hablando en la clase? ¿Estabas hablando de un freestyle, algo así? Tomando mate ahora. Bueno, bárbaro. Bueno, a ver, vamos a arrancar la clase de hoy en función también de que somos poquitos. Y en función de que tiré un freestyle a Abigail, decirle que tiene. Bueno. Pepolandia. Abigail, tenés prendido Podríamos el poner micrófono. No. Profe, se lo puede No, silenciar usted, no. creo, ¿eh? Sí, eso voy a hacer. Qué bárbaro. Bueno, hacía mucho que no estábamos en la virtualidad. Pasan estas cosas, chicos. Bueno, a ver, cortito y al pie. Hoy la clase, como todas las clases virtuales que yo doy, son cortas porque tenemos la prioridad o la decisión pedagógica de que las clases no superen la media hora como mucho. Así que, porque si no ustedes saben, ya a los 15 minutos se pierde bastante la atención. Avisos importantes. El parcial es en más o menos 2-3 clases. Si no tengo mal el dato, es en el primer o el segundo martes de junio. Es decir, que quedan 2 martes de mayo y quedaría un martes a lo sumo de junio. Es decir, que en 2/3 clases tendríamos el parcial. Quiero decir con esto, primero ir anticipándoles la fecha, el parcial es justo antes, o la clase anterior a las vacaciones, o la anterior a la última clase antes de las vacaciones. ¿Sí? Primer dato. Segundo dato, para que ustedes lleguen bien a ese parcial, tienen que estar leyendo todo lo que tiene que ver con el apunte que vamos viendo en clases. ¿Sí? O sea, recuerden que yo en clase voy marcando cuáles son los textos, y si no los marco en clase, los subo al aula virtual, cuáles son los textos que vamos viendo en cada una de las clases. Todos esos textos que revisamos en clases, ustedes ya lo tienen que tener leído. No lo tienen que tener porque no se los voy a controlar ni es una obligación, pero sí les sugiero que vayan leyéndolo para que en función de la fecha del parcial ustedes lleguen para el parcial y le hagan una segunda y tercera lectura. ¿Sí? No lean por primera vez los textos para el parcial, porque se la van a ver muy complicada, porque en realidad nosotros en las clases hacemos una aproximación a lo que son los temas, pero los textos son algo más densos. No le voy a decir que son textos de posgrado ni nada que se le parezca, porque no lo son,
Pero sí es importante que ustedes lleguen con una mínima base de lectura, porque si no después se les va a complicar para el parcial, ¿sí? Se les va a complicar hacer las conexiones, se les va a complicar saber qué dice cada texto de cada cosa. Entonces, nos quedan un par de temas para desarrollar en el cuatrimestre, y la penúltima, la última clase antes del parcial, ahí voy, Gema, la penúltima clase antes del parcial, lo que hacemos es revisar lo que hemos visto y hacer algunos ejercicios de práctica para el parcial. Ahí Gema pregunta, ¿cómo va a ser el parcial, profesor? El parcial va a ser de la siguiente manera. Son 4 o 5 preguntas a desarrollar, a escribir, presencial obviamente en el aula, y de esas 4 o 5 preguntas son 2 conceptuales a responder con conceptos que tienen que vincular entre sí, y 2 de aplicación teórica, es decir, por ejemplo, les damos un audio y les pedimos que desarrollen o identifiquen aspectos conceptuales que hayamos visto en clase. Y la quinta suele ser una consigna de escritura para radio, ¿sí? Con lo que hemos venido viendo de escritura para radio. Eso es más o menos la estructura usual del parcial. Entonces, para el parcial ustedes tienen que llegar con los textos bien leídos, tienen que llegar con los conceptos más o menos claros, y después tienen que poder aplicar esos conceptos, y a su vez tienen que poder escribir de la manera que corresponde. Eso con respecto al parcial. Si no hay otra duda o pregunta con respecto al parcial, les comento que estuve viendo algunos de los prácticos que entregaron el martes pasado. Aún no he corregido con nota muchos de esos prácticos, pero los estuve viendo. En general hay buenos trabajos, en general, por lo que pude ver hasta ahora, he visto unos 10 trabajos aproximadamente. Entro, escucho, los leo rápidamente, pero no califico. Así que eso lo vamos a ir corrigiendo para la semana que viene y para la otra. Cuestión que lleguen para el parcial con eso corregido, y obviamente tomen como insumo, sobre todo para la quinta consigna que tiene que ver con escribir, tomen como insumo las correcciones de ese práctico. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta de estos avisos puntuales? ¿Ninguna? Bueno, listo. Listo, Calixto. Obviamente el parcial es individual, ¿no? Obviamente. Bueno, entonces pasamos a... voy a presentar... me olvidé cómo era esto. Presentar, acá. Ahí va. ¿Se ve el PowerPoint ahí? PowerPoint. Abran los micrófonos. Sí, Sí, se profe, ve. se ve bien. Gema dice, ¿dónde están los powers de las clases? En mi computadora, Gema. Acá están todos los powers de las clases. No los van a tener ustedes para estudiar, porque si no, lamentablemente, en la experiencia me indica de que estudian de los powers, y no sirve estudiar de los PowerPoints. No, y cuando estábamos en virtualidad, yo sí se lo subía, ¿sí? Pero ahora que estamos en presencialidad, no lo subo más, ¿sí? Por esta experiencia que yo les comento. Sí, también se los comenté en clase, tienen los videos del canal de YouTube, donde trabajo sobre los powers, y tienen los 2 años de videos de las distintas clases, que ustedes sí pueden buscarlo con mi nombre, y ahí tienen como las distintas clases de los 2 años, hay algunas clases más buenas, otras peores, bueno. Pero si les interesa, ahí sí están los powers, pero bueno, no sé, es como un doble trabajo. Bueno. Profe, una pregunta. Diga. Perdón que lo corte. ¿Quién habla? No, por favor, les pido que me corten, porque así es Roma, más dialogal. Profe, ¿vas a subir un listado con los temas o los textos que entran en el parcial, o es todo el eje 1 y eje 2 del libro? Todo lo que vimos en clases. Ok, gracias. Si quieren, la próxima clase lo podemos volver a... no la próxima, sino la penúltima clase, lo revisamos todo lo que va, pero es todo lo que hayamos visto en todas las clases. Eso es todo el eje 1, básicamente. El eje 2 y el eje 3 se ve básicamente en el segundo cuatrimestre. ¿Sí?
¿Vos tenés la Perfecto, apunte ahí? gracias. Sí, sí. ¿Cómo está consignado el eje 1 para todo el resto de los compañeros? Ahí te digo, banca, que lo abro. Dale. Bueno, interrumpime cuando lo tengas ahí para que todos los compañeros se ubiquen. Pregunto cómo está consignado porque todos los Sí. años la profe titular le cambia el título, pero el eje es el mismo. Diga, comente. Ok, el eje 1, para que no tiene nombre acá. Dimensión comunicativo-expresiva. Exacto, dimensión comunicativa expresiva que incluye todo lo que es discurso radiofónico, lenguaje radiofónico, oralidad, escritura para radio y básicamente eso. ¿Sí? Todo eso que venimos viendo, que tiene como varias cositas separado, que hemos visto la oralidad, hemos visto el uso de la voz, hemos visto escritura para radio, hemos visto recursos para escribir en radio, hemos visto... ¿qué más? El concepto de discurso radiofónico de Balsebre, que es central, guiño, guiño para el parcial. Hemos visto, y ahora vamos a ver repeticiones, y vamos a terminar viendo géneros radiofónicos. ¿Para qué nos sirven para pensar los géneros radiofónicos? Para pensar el discurso y el lenguaje radiofónico. Eso es el eje 1 y eso es lo que se les va a tomar. Una dimensión teórica conceptual de relacionamiento de conceptos y una relación más bien práctica. ¿Alguna otra consulta del parcial? ¿No? Bueno, lo que vamos a ver hoy, como les digo, es muy simple, es muy cortito, pero es importante que ustedes lo manejen rápidamente porque esto sí se los vamos a poder pedir que analicen en audios, ¿sí? En audios que les vamos a dar de distintos segmentos radiofónicos, y les vamos a pedir, por ejemplo, analice repeticiones en este segmento radiofónico y cuál es la función que cumple. Las repeticiones en el lenguaje radiofónico tienen que ver con las maneras en que distintas palabras o expresiones se van repitiendo en la medida que nosotros vamos hablando. La repetición de frases, ideas y palabras en el lenguaje. Esto es muy propio de la oralidad primaria. Cuando decimos, y esto es guiño guiño, muy importante para el parcial, recuerden que diferenciamos oralidad primaria de oralidad secundaria. Si no están tomando notas, tomen notas. Oralidad primaria y oralidad secundaria. Cuando hablamos de oralidad primaria, y esto está en los textos de oralidad de Vichy, Zavala y Camacho que hemos visto en los apuntes, cuando hablamos de oralidad primaria estamos hablando de la oralidad de la interacción cotidiana, de la oralidad propia de las relaciones cotidianas que tenemos en nuestras vidas con personas con las que hablamos a través de la oralidad, punto. Esa es la oralidad primaria. La repetición es un mecanismo propio de la oralidad en términos de la vinculación con los otros en la cotidianidad. ¿Por qué la repetición decimos? Porque si ustedes analizan el lenguaje gráfico o incluso el lenguaje audiovisual, van a ver que las repeticiones son algo que está mal visto incluso. Si uno en el lenguaje escrito, para un medio escrito o incluso en redes sociales, escribe y repite frases, repite palabras o repite ideas, es como que está mal escrito, ¿sí? Como que no forma parte del código de la convención que es aceptable dentro de ese lenguaje, dentro de ese registro. De modo distinto, en la oralidad primaria es algo que es muy común y está bien visto porque tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, con determinadas funciones. En la oralidad secundaria, recuerden, la oralidad primaria es la de la vida cotidiana y la oralidad secundaria es la oralidad que se da en determinados medios de comunicación vinculada con esa oralidad primaria, pero que como es un producto más bien de tipo artificial, porque no es algo genuino, si se quiere, o propio de un espacio, sino que es una reproducción modificada de la oralidad primaria, por eso le decimos oralidad secundaria. En esa oralidad secundaria, este mecanismo de las repeticiones resulta un elemento muy importante, constituyente del discurso, en este caso radiofónico. A veces en televisión también lo vamos a ver, a este mecanismo de las repeticiones, pero fundamentalmente se ve en la radio, ¿sí? Y además, estas repeticiones son fundamentales para establecer la relación dialógica que pretendemos construir en la radio con las audiencias y la relación de coloquialidad, para dar esa sensación de que en la radio hablamos
muy parecido a cómo se habla en la vida cotidiana. Si ustedes escuchan algo de radio o han escuchado alguna vez radio, van a ver que hay un intento permanente de que lo que se habla en radio tenga el mayor parecido con la coloquialidad o con el tipo de relación a nivel de oralidad y de vínculo a través del lenguaje que tenemos en la vida cotidiana. Es en la radio el medio más oral y más cotidiano que tenemos. La televisión tiene más artificio, pero ha ido incorporando elementos fuertes de la oralidad, la gráfica ni hablar, y quizás si uno se va a youtubers o ahora Twitch, ¿sí? Canales que reproducen también esta cosa de la coloquialidad, del vínculo cercano, del vínculo afectivo, vamos a encontrar también estas marcas de la oralidad, que en este caso vamos a ver que tiene que ver con las repeticiones. ¿Sí? Entonces, o sea, la radio estaría en el medio de la oralidad primaria y la oralidad secundaria, ¿o cómo sería? No, en la radio, como en cualquier otro medio, tenemos oralidad secundaria, ¿sí? Siempre y cuando no hablemos de oralidad, de la cotidianeidad, del vínculo interpersonal entre las personas, hablamos de oralidad secundaria. ¿Se entiende? Sí. Bien. Pero es como vos decís, hay un vínculo con la oralidad primaria. Nada más que conceptualmente siempre decimos que cuando hay marcas de oralidad o un intento de reproducir la oralidad en medios de comunicación, como son espacios no genuinos, se habla de oralidad secundaria, en realidad es un concepto. Pero bueno, es como para diferenciar una oralidad de la otra. Uso de las repeticiones. Vamos a ver las funciones que tiene la repetición. Cuando hablamos de repetición, esto que estoy haciendo yo ahora, esto que les acabo de decir, vamos a ver el uso que tienen las repeticiones. Cuando hablamos de repetición, o sea, ¿qué acabo de hacer? Acabo de repetir repeticiones. ¿Por qué? Ya vamos a ver por qué, pero tiene que ver con un mecanismo de establecimiento de la relación y de la oralidad, ¿sí? En primer lugar, las funciones de la repetición o los usos que tiene la repetición tiene que ver con la producción. Me permite repetir palabras, frases, ideas, repetirlas, ser redundante en esas ideas o en esas frases o en esas determinadas palabras, me permite sostener el ritmo de la conversación. Yo acá les pongo sostener la verborragia y evitar los silencios. Si yo, en esta conversación, que en realidad yo no lo estoy viendo porque son todos unos guachos que tienen la cámara apagada, tómenlo de buena onda, yo no los estoy viendo porque además veo el PowerPoint, si yo cayera en silencio parecería como que me quedé sin ideas, como que no sé más qué decir, como que esto mismo que estoy haciendo, como que. Eso es un proceso de repetición. Me permite a mí parecer que sé de lo que hablo, me permite sostener el ritmo de la conversación y me permite evitar los silencios, ¿sí? Y además genera un marco amplio para la conversación y ya vamos a ver qué otras posibilidades les da a ustedes también como escuchas en este caso. En ese sentido, mientras me permite sostener la verborragia y evitar los silencios, facilita la fluidez del discurso oral, que corre, que sigue corriendo el discurso oral, ¿sí? Yo ahí les pongo un ejemplo. Ella sabe nadar y sabe correr, también sabe saltar en alto y además sabe correr 200 metros. Eso es un mecanismo propio de la oralidad. O de ciertas formas de escritura que pretenden copiar la oralidad para darle ese tono de vida cotidiana, ¿sí? Para evitar el registro de lo oculto, para evitar el registro de lo escrito, para evitar el registro de la literatura consagrada, si se quiere, ¿no? Pero esto, si nosotros lo tuviéramos que escribir para un medio gráfico, por ejemplo, probablemente lo resolveríamos de otra manera. Podríamos decir, ella sabe nadar, coma, correr, coma, saltar en alto, y podríamos al final, y además sabe correr 200 metros. ¿Sí? De manera, en el registro escrito lo podríamos resolver de otra manera. Si lo hacemos oralmente, suena bien, no suena atiborrado, no suena mal, no suena fuera de registro. Escúchenlo a ver en este sentido al oído cómo les suena. Ella sabe nadar y sabe correr y también sabe saltar en alto y además sabe correr 200 metros. En una conversación cotidiana, este tipo de mecanismos son muy comunes, ¿sí? Entonces, la primera función de las repeticiones tiene que ver con la producción
de la fluidez y del lenguaje oral o de la oralidad. La segunda característica o el segundo uso de las repeticiones tiene que ver con la comprensión. Perdón. Me voy a servir un vasillo de agua. La repetición en este caso facilita la comprensión del sentido de lo conversado, ¿sí? Proveyendo un discurso menos denso. A ustedes, a los que escuchan o a los que están en situación de interlocución, les facilita ir comprendiendo. En el ejemplo anterior, si yo digo ella sabe nadar, correr, saltar en alto y correr 200 metros, ¿sí? Ustedes en un momento puede ser que pierdan de qué está hablando, porque de lo que se está hablando es de saber hacerlo. Si yo meto en la lógica de la escritura, en este caso, probablemente ustedes se pierdan. Entonces, la repetición también tiene que ver con esto, con facilitar la comprensión. En ese sentido, yo les planteo acá, si todas las palabras fueran nuevas, o no tuvieran una referencia cercana en el tiempo, en el discurso de la oralidad, donde no tengo nada para ver ni nada para volver a leer, podría caerse en un exceso de información para el que escuche. La repetición en ese sentido da tiempo al hablante para pensar en lo siguiente que va a decir, en este caso a mí me da tiempo para ir estableciendo un vínculo que parezca más o menos fluido, más o menos interesante del discurso, y a ustedes les da tiempo para escuchar y comprender lo que yo voy diciendo, ¿sí? Entonces tenemos las primeras dos funciones, una es la producción, facilita la producción del discurso oral, y la segunda facilita la comprensión del discurso oral. Y la tercera característica son 4, por eso les digo que la clase es bien cortita y vamos a ver ahora los ejemplos. La tercera función de las repeticiones tiene que ver con la repetición de oraciones, frases y palabras muestran cómo lo dicho se encuentra y se va conectando con lo que voy diciendo con anterioridad, ¿sí? Cuando yo repito no para decir todo lo mismo que dije anteriormente, sino suelo repetir la primera parte para conectar con una segunda idea o con un segundo núcleo de conceptos. En este caso, repito la primera estructura, ella sabe para introducir nuevos saberes, ¿sí? Pero va conectando las distintas partes del discurso oral. Y la cuarta función es la siguiente. Los tres aspectos precedentes permiten fundamentalmente sostener el desarrollo de la conversación cotidiana y desarrollada desde el registro del oral. En ese sentido, permite sostener a nivel de contenido una conversación o una interacción, pero también a nivel de función a nivel de la interacción de la conversación cumple fines sociales, ¿sí? Del vínculo, contenido y vínculo, o simplemente facilita el establecimiento de ese vínculo a través de la conversación. A su vez, la interacción, la repetición permite obtener o mantener el turno de la palabra. Esto es algo que es interesante, porque ustedes cuando vean la gente que le gusta hablar mucho, van a ver que va repitiendo cosas, para no dejar el silencio y que alguien más no tenga la oportunidad de hablar, ¿sí? En ese sentido, permite, como les decía, la repetición. ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un comentario? Sí soy. Ahí va. Además, como en este caso de la clase, a mí me permite repetir, me permite ganar tiempo para ir respondiendo. Por ejemplo, usted me dice, ¿y qué pasaría si yo la repetición la uso de tal manera o tal manera? Yo podría, es un mecanismo bastante usual en los buenos oradores, no en mi caso que no soy buen orador. Es buena la pregunta de la compañera, podría decir, ¿no? Es buena la pregunta de la compañera. ¿Se escuchó? La compañera pregunta qué pasaría si tal cosa. Yo gano tiempo para pensar la respuesta, ¿sí? Entonces la repetición me permite sostener el turno de palabra, me permite ganar el tiempo para eventualmente responder a una pregunta que me están realizando, pero también puedo usar una repetición para demostrar la importancia o el aprecio por una determinada frase o una determinada idea, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, escuchen lo que dice la compañera. La compañera dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa.
es para pensar, ¿no? O es interesante lo que plantea la compañera. Repito una idea planteada por otra persona para subrayar un concepto, subrayar una idea determinada, entre otras funciones que tienen que ver con la interacción, ¿sí? Ya con el vínculo entre las personas. Acá lo que habíamos visto, las primeras, es producción, comprensión, producción del discurso oral o el registro oral, comprensión del discurso oral y conexión del discurso oral. Ahí estamos hablando del discurso. En este último punto lo que hablamos es del vínculo que facilita la construcción de la oralidad a través del mecanismo de la repetición. En ese sentido, yo les señalé ahí que la repetición no solo refiere al contenido, sino al orden de la relación entre los hablantes. En este sentido, es importante que ustedes tengan en claro esto, que volvemos a la primera frase o a la primera filmina, diría Alberto Fernández, el presidente. La repetición es un mecanismo sustancial del registro oral que nos permite, en el discurso radiofónico, nos permite establecer fuertemente la relación de oralidad y coloquialidad. Es decir, permite que se rompan las jerarquías, permite que haya un tratamiento del tú a tú, un tratamiento cercano, un tratamiento afectivo, que acerque esa oralidad que es secundaria por definición a la oralidad primaria. Y a medida que nosotros logramos construir un discurso coloquial, cercano, afectivo, a través de este mecanismo y de otros que venimos viendo, vamos a tener mejores posibilidades de establecer o de proponer el establecimiento de una relación cercana con las audiencias. No es menor que ustedes tengan en claro que cuando ustedes repiten, no es que están fallando porque se olvidaron de alguna idea piola para decir, sino que también están utilizando un mecanismo propio de la oralidad. Y en ese sentido, salvo que se vayan en exceso, ¿no? Si ustedes repiten y no tienen nada nuevo para decir, probablemente alguien vaya diciendo, bueno, este no tiene nada para decir. Tampoco es el abuso, sino que la repetición como mecanismo puntual que va permitiendo estas tres funciones fundamentales: producción, comprensión del discurso y conexión del discurso oral. ¿Hay alguna consulta conceptual? Si no, quiero que veamos un par de ejemplos al respecto. Profe, ¿puede volver un ratito a la pantalla de comprensión? Yes, it is. Está capturando pantalla. Está capturando pantalla. No, nunca. Estoy tomando apunte, por eso me quedo. No, si capturo la pantalla después no lo copio. Ahí va. Listo, Bueno. gracias. Listo. A ver, quiero que pasemos a ver un par de ejemplillos. Miren, se ve ahí, es un videito que se llama Utopía de Eduardo Galeano. ¿Lo ven? Sí. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, en realidad tiene el copy pegado del texto. Es un texto de Eduardo Galeano. ¿Lo ubican? ¿Lo tienen? Es un escritor latinoamericano que murió hace varios años. Es el autor de Las Venas Abiertas de América Latina. Es un libro madre de la nueva literatura latinoamericana. ¿Lo conocen? ¿Lo ubican? Sí, profe. Sí. Sí, pero no, hay dos que dijeron sí. Bueno, no importa. Bueno, si no lo conocen, sería piola que lean algo de él. Tiene libros de poesía y no tiene novelas, tiene libros de poesía y de relatos muy piolas, muy lindos, muy simples de leer. En este caso, él hizo algo que era muy propio de él, que tenía que ver con un tipo de vinculación de su literatura con la vida cotidiana de la gente de Latinoamérica. Yo quiero que presten atención y me digan si esto les suena a la literatura tradicional o a qué les suena, y presten atención en segundo lugar al uso de las repeticiones, ¿sí? Porque en literatura no es tan común, en este texto hay repeticiones, pero quiero que observen, vamos a escuchar una partecita, no necesariamente todo, pero quiero que observen esa cuestión, ¿sí? ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire
estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud. Y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas. Bueno, hasta ahí. ¿Se escuchó bien? Sí. Sí, muy bien. Bueno. ¿Les sonó a literatura? A mí no me suena literatura. Bien, ¿por qué? No es la literatura Porque- clásica y tradicional, por eso no suena a literatura, ¿sí? Pero contame, a vos qué te pasó, ¿por qué no te suena a literatura? Por esto de la redundancia y la repetición, me parecía más algo de la radio, una columna. Tal cual, tal cual. Exacto. Si ustedes notaron, primero tiene dos niveles de repetición. Tiene una estructura que se repite, sujeto, predicado, pero además después va repitiendo los sujetos. Los niños ricos, los niños pobres, la policía, papá, la ta. Tiene una estructura sintáctica que es casi siempre igual. A veces arranca por el sujeto y después repite mucho determinadas palabras o determinados verbos. Pero no es un texto que haya sido hecho para radio, ni para ser leído. Es un texto que él escribió y que él lo consignó en determinados libros, que en este caso no sé en qué libro estará, puede ser que Memorias del Fuego 1, si no me equivoco, pero probablemente me equivoque. Pero ¿por qué creen que un texto pensado para ser, que él escribió, no pensado para ser escrito, que él escribió y publicó en un libro, tiene estas características? ¿Qué les parece que
que estaba buscando él, porque no es que se equivocó, sino que estaba buscando ese estilo. De a uno, no se atoren. Como para que se lo lean a alguien. A ver, ¿cómo sería eso? O sea, que una persona que tiene el libro lee ese texto, pero para otra persona, en voz alta. Para ser leído en voz alta. Bien, está bueno el señalamiento. Ahí Gonzalo había levantado la mano, diga. Para facilitar la comprensión. Bien, para facilitar Sí, la yo comprensión. iba a decir lo mismo, como para interiorizarlo y tomarlo, porque repite un montón de veces los mismos verbos, así, no se va a hacer esto, no se va a hacer lo otro, no se va a hacer, o sea, como para que quede claro. Bien, es un mecanismo de... Luján había levantado la mano, diga. Sí, también es como que tiene un peso el mensaje, como una denuncia muy fuerte que tiene que llegar, tiene que aprender, digamos, y creo que de esta manera se comprende fácil y llega el mensaje ese fuerte de una manera clara. Bien, Rodolfo. Hay una fuerte conexión entre todo lo que se está diciendo. Se encuentra muy unido todo el texto y todo lo que se va planteando a lo largo del texto. Tal cual, tal cual. Pero fíjense, bueno, creo que era Luján la que planteó el tema de la comprensión, y está muy bueno, pero es esto que estamos diciendo, como la repetición tomada del lenguaje y de la oralidad cotidiana, ¿sí? Tomada de la oralidad cotidiana, la repetición facilita, en este caso un texto hecho para ser leído, facilita la comprensión. Pero además hay un efecto acá, que lo han mencionado, pero por ahí medio en diagonal, que es que él está escribiendo parecido al modo en que habla la gente cotidiana, que habla la gente ordinaria, vamos a decir, en que hablamos ordinariamente. ¿Sí? No está escribiendo como escriben los escritores, ¿sí? Pero eso no es porque él no lo pueda hacer, sino porque está tratando de establecer ese vínculo, que era una apuesta que él tenía de Galeano, de tratar de mixturarse, mezclarse con la cultura del pueblo o de los pueblos latinoamericanos. Entonces, si él escribía en difícil, vamos a decirlo así, pero no es en difícil, sino en registro más de tipo escrito, en un registro más de tipo literatura tradicional, se alejaba de ese modo de pensar y de vivir tan propio de las culturas populares o de la oralidad en este caso. Yo lo que les quería mostrar es cómo hay una apropiación por parte de una persona que escribe y que hacía literatura de estas repeticiones vinculadas con la oralidad, con todas estas cosas que ustedes han dicho, para facilitar la comprensión, para acercarse al mundo de lo cotidiano, para que el ser leído en voz alta también suene piola, leído en voz alta, para establecer un hilo conductor a lo largo de todo el texto. Si ustedes piensan 2 minutos, es exactamente lo mismo que fuimos viendo en la clase de repeticiones. Pero no es porque él haya estudiado repeticiones, sino porque él lo que entendía muy bien era la oralidad cotidiana, ¿sí? El modo en que se comunican las personas cotidianamente, y estaba tratando de meterse ahí. Estaba tratando de que cuando uno lea no le resulte un mundo extraño, distante, lejano, superior, jerárquico de otra manera, sino que tenía que ver con un mundo, su literatura en general, con un mundo lo más cercano al mundo vital, al mundo cotidiano, al mundo de interacción cotidiana. Ahí Ana Jorgelina había puesto me maté. ¿Qué quiere decir eso? ¿Me maté o me mató? En el chat. Y porque justamente vivimos en esa distopía y no en la utopía que él plantea. Bien, perfecto. Pero, bueno, no importa. Bueno. Un poco fuerte, perdón. No sabía si es un verbo que se usa así, me maté, o era me mató. Y me suicidé, si no, pero maté, no sé, ¿estará bien? No sé. No está, vale, todo bien. Bueno, ahora les voy a mostrar otro ejempligilio, me he morido, ahí va, eso sí lo entiendo mejor. Bueno, a ver, les muestro otro ejempligilio y vamos cerrando la clase cumpliendo los tiempos que les prometí, que son media hora como tope, ¿sí? Media hora, 40 minutos como tope. Vamos a ver en este caso otro tipo de relato
que es un relato de tipo humorístico. Recién les mostré literatura, que se apropia de los mecanismos de las repeticiones para parecer oralidad, y ahora vamos a este otro tipo de relato, que es una serie de chistes de Cacho Buenaventura, que es un humorista cordobés. No sé si todos lo conocen o todas lo conocen porque es solo de Córdoba y ahora no tiene tanta visibilidad. Y quiero que le presten atención, si pueden, anoten 3 usos de la repetición, ¿sí? Cómo funcionan en este relato humorístico. Un segundillo. Me clava publicidad. Buah, quedamos bárbaros. Ahorra mucho más en punto. Bueno, me clavó 2 publicidades. Y pan y un vaso con vino. Y pasó el maestro Horacio Guaraní y me dice, ¿qué tal, negro? Comiendo un choripán, tomando un vinito. Le digo, ¿qué? Le digo, estoy cobrando. Así se pagaba en esa época. Y todo... Se pagaba con el choripán y el vino. A todos les pasa esas cosas de tener una actitud graciosa, divertida. Yo fui al médico el otro día y me retaron, me dijeron de todo. ¿Por porque qué? había mordido la banquina con la dieta. Ah. Sí, apenas llegué me dice el médico, ¿está comiendo la dieta? Sí, también. Mire, a mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de abandonar la dieta. Eso sí. Yo le clavo un fuentón con empanada árabe y le como las verduras al vapor con salvado de avena, con semilla de lino, con jugo de naranja, que eso es... ¿Rico? Sí, rico, pero lo pone rápido uno de esos días que yo digo, no llego. No, terrible. Un pedazo de chancho frío con un porrón, con Fanta, que yo creo que eso es lo que hace mal al páncreas. Sí. La Fanta. No, yo dejé la Fanta. Y me dice el médico, fui al diabetólogo. Y apenas entro así el doctor y me dice, negro, dice, vos tenías azúcar en la orina. Me quedé así como pollo que lo han cambiado de patio. Digo, doble, ¿cómo sabe usted que yo tengo azúcar en la orina si ni me he revisado, ni me he pedido los análisis, ni he entrado al estudio? Dice, no, mira, si tenés la bragueta llena de mosca. Esas cosas así. Un negro muy preocupado. Un negro muy preocupado. Le digo, ¿qué te pasa, negro, que está ahí? Un negro que de apodo le han puesto perro embarrado porque la señora lo deja entrar a la casa pero no lo deja subir a la cama. Le digo, ¿qué te pasa, perro, que ven con esa cara larga? Dice, no, dice, vos sabés que anoche estuve en un baile, dice, en un baile popular, y se corta la luz y dice, mira, yo habían los trompadones, y es muy fiero el arrebato en el oscuro, la trompada en el oscuro, es muy fiero, me han contado. Y dice, mira, me sacó el diente linfito y dice, mira cómo quedó, dice, con la S, dice, no puedo frenar la S, me sale la palabra así, dice, lo que me falta es justo el diente del comedor ahí. Y digo, bueno, pero no te calientes, le digo, negro, te falta un diente, ya está. Dice, no, dice, pero ¿vos sabés que justo, dice, esta noche te invitado, dice, un baile de solas y solo? Dice, no, ¿qué hay a hacer sin este diente? ¿Qué voy a hacer? Y todo un negro chupadazo, esos negros que se chupan, dormido, así arriba de la picada, cuando lo levantaron, el negro tenía clavos los palillos con la mortadela, la cara. Se negro dice, ¿sabe qué tenés que hacer, cabezón? Dice, cuando veas a una mujer que te gusta, dice, te pone el dedo de tafe el agujero. Y le pregunta, baila ahí. Mira, vos la solución, negro, que viene a dar, pero qué negro inteligente. Y si vos pones prepara, dice, voy a poner fretica, dice, con eso, a ver cómo sale eso todo. Chico el negro dice, ¿bailas? 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 ¿Y qué? ¿Bailas? Y ya se puso pinta el negro, se bañó, se pitucó y se fue para el baile de sola y solo. Y entró el negro así, pegó una tuqueada y estaba allá una niña que le gustó, ¿no? Y le encaró el negro. Iba con el dedito listo y cuando llegó le dijo, ¿bailas? Y ella le dijo, bueno. Bueno, hasta ahí. ¿Pudieron escuchar bien? El sonido estaba muy abajo, pero ¿pudieron escuchar bien? Sí, profe. Bueno, ¿alguno de los chistes le produjo gracia? El de cuando cambian el pollo de patio, algo así.
Perdí como pollo que lo han cambiado de pato. Bueno, ¿qué repeticiones pudieron observar? Cuando dice, ¿qué tal el tiempo? Dice, exactamente. Y el negro dice, y después dice que, y después dice... Hablamos distintas zonas, los distintos lugares. Cristian, ¿qué ibas a decir? No, que también repite mucho doctor, bailar y negro. El negro, Dani el negro, y dice el negro, y bueno, y después viene el negro. ¿Sí? O sea, pero eso, ¿es algo que él inventa como un registro? No, es propio de la oralidad. Es propio de la oralidad y es propio de la oralidad de determinados sectores, sobre todo los sectores populares, sobre todo los sectores populares que no sé si les ha tocado, no un humorista, pero gente que les cuenta un chiste, hablan así. Y tiene que ver con, obviamente, un chiste, un relato humorístico, si tiene silencios, salvo Cacho Garay, no sé si han visto ese humorista. Que Claro, es como para darle una dinámica, me parece también. Bueno, ahí va, por eso. Te permite sostener el ritmo más o menos alto del relato y sostener la atención. En ese caso, la oralidad que pretende, en el caso del humorista o en el caso de los relatos, como vimos con Eduardo Galeano, la repetición permite sostener el relato sin que uno se caiga y sostenerte ahí. Por eso el negro dice, y ahí dice, y dice, y dice, o el negro, ¿sí? Entonces, pero eso es propio de la oralidad. Obviamente ellos lo profesionalizan y lo tienen como un rictus ya profesional. Todos los humoristas, por lo menos los humoristas cordobeses, hablan más o menos parecido o utilizan este mismo sistema de repeticiones que usa este humorista para sostener los relatos y sostenerte ahí como gracia y van metiendo chiste. Pero, de vuelta, el objetivo no era hacerlos reír, si se rieron fantástico, sino que vean cómo un mecanismo de la oralidad puede ser profesionalizado e incorporado como una competencia de tipo técnica, ¿sí? Como una competencia que ustedes utilicen, primero comprendan y luego utilicen en los casos que haga falta. Miren lo que voy a hacer ahora. En los casos que haga falta, repetí para subrayar, digo, no abusen del recurso, para mejorar sus competencias como oradores y oradoras. ¿Sí? Este tipo de elementos, particularmente el de la repetición, sirve como elemento de la oralidad, tanto para el discurso radiofónico como para el discurso oral en presentaciones de distinto tipo. Si ustedes dan una clase, pueden utilizarlo. Si ustedes dan una charla, pueden utilizarlo. Si ustedes quieren volverse el alma de una fiesta, pueden utilizarlo también. No, eso está de más. Pero digo, primero hay que comprender, después hay que incorporar y finalmente se puede utilizar como parte de una competencia profesional. Yo a lo largo del cuatrimestre les vengo intentando subrayar esta idea. Comprendan el concepto, practíquenlo y luego intenten aprenderlo con H intermedia. Quédenselo como una competencia técnica que les va a permitir ser mejores comunicadores en general y les va a permitir ser mejores profesionales de la comunicación en particular. ¿Sí? En ese sentido es importante que ustedes logren comprender que esto que yo les estoy proponiendo a nivel conceptual es una cuestión que ustedes lo tienen que entender para su práctica profesional de comunicación. ¿Se entiende cuál es la idea o el sentido de ver este tipo de conceptos? Sí. Fátima, sí, gracias Fátima por responder. Sí, profe. Sí, gracias por responder. Muchas gracias a todos ustedes y a todas ustedes. Bueno, a ver. Bueno, gracias. A ver, si por mi parte voy cerrando la clase, cumpliendo con los horarios y las estimaciones de desarrollo previstas. Si alguno tiene alguna consulta, puede realizarla ahora o callar para siempre. La clase va a quedar grabada y la voy a subir al aula virtual como hicimos en la otra ocasión. Y en este caso, como tenemos quórum importante, somos 29, ya no la voy a repetir, no voy a retomarla de la próxima clase y lo doy
es un tema que doy por dado, vale, la redundancia y la repetición para el parcial. ¿Dudas, consultas? ¿Este tema está en alguno de los autores del apunte? Sí, por supuesto. ¿Se puede saber en cuál? Ahí les busco, no me acuerdo Bien, bien. No, está bien. el nombre, pero ya se los busco. Fátima, yo me uní tarde. Quiero saber si los TP los vamos a ver hoy o la semana que viene presencial. Los voy a ir corrigiendo y les voy a ir devolviendo las notas, por el aula virtual. Los han entregado por ahí, la corrección va por ahí. Sí voy a hacer la clase que viene o la otra una devolución integral colectiva sobre los prácticos. Y otra cosa, yo no puedo ingresar al aula virtual, se lo pasé por mail. Lo recibí, Fátima. Ha sido recibido correctamente. ¿Te respondí, Fátima? Bueno, listo, perfecto. Sí, lo recibí, no hay drama. El tuyo todavía no lo corregí. Recibí 2 trabajos por mail, uno de esos era el tuyo. No sé por qué no podés ingresar al aula. Deberías, porque en realidad la tarea está habilitada para todos los que están inscritos en lenguaje. Estás inscrita, Fátima, ¿no? Bueno, revisa eso. Santiago dice, profe, quería hacerle una consulta respecto al último trabajo práctico evaluable. Subí el audio en tiempo y forma, pero no leí que había que subir a su vez el texto escrito de lo dicho en la grabación. Recién ahora me enteré y subí el archivo de texto. Quería saber si eso va a repercutir en la nota. Y sí, va a repercutir en la nota. No quiere decir que vayas a desaprobar, pero va a ser tenido en cuenta porque era parte de la consigna que estaba escrita y pasada en limpia en el aula virtual. Sí, I'm sorry, I'm Perry. No, Profe. Profe. Luz dice, ay, profe, ¿qué pasa, profe? Diga. Yo quería saber si hay otro ejemplo. Cristian había hablado primero. Ah, bueno. Dale. No, yo también, profe, que recién me entero que había que entregar el escrito también, porque yo mandé el audio solo, pero el escrito no lo mandé. ¿No leen las consignas? ¿No les pinta leer una consigna, un trabajo práctico? ¿Cómo es? Profe, yo sí lo leí y lo subí, bueno, confesiones. Pero si llegaba a ser, ¿cómo era? 20 palabras, no sé, algo así, 20 líneas, me duraba 3 segundos el audio, así que nada, tuve que desobedecer la consigna un poquito. Qué feo. Bianca. Yo quería saber si hay otro ejemplo de lo que acabamos de ver que no sea con humor de la repetición. ¿Y el de Eduardo Galeano, llegaste tarde o no? No, pero tampoco lo entendí. ¿Qué no entendiste? O sea, ¿cómo llevarlo a cabo uno? O sea, en otros es fácil, pero hacerlo yo, ¿cómo lo hago? Ese. Bien, ahí va. Eso es importante, por eso. A ver, si yo, ¿escucharon lo que dijo Bianca? Pregunta cómo llevarlo a cabo uno. Y eso es parte de lo que... Acabo de hacer eso, Bianca. No sé si notaste que repetí lo que vos dijiste. Y eso es parte de uno de los truquillos. Repetir lo que dice otro. ¿Se entiende? Si yo repito lo que dice otro, y lo estoy haciendo de vuelta, estoy repitiendo lo que acabo de decir, voy hilando el discurso para que otro, en este caso, me comprenda más fácil, para hilar nuevas ideas y nuevos contenidos que yo voy presentándole a las personas, y a su vez me va permitiendo, la repetición, producir un discurso que no deje silencios, que mantenga un nivel de verborragia, un nivel de producción oral sostenido en el tiempo. Esto que acabo de hacer es la utilización de las repeticiones. Bianca, ¿se entiende o no se entiende? Sí. O sea, es con la práctica, se va a ir. Es con la práctica. Yo soy un chamudero viejo que parece que no tanto, pero me ha tocado trabajar mucho en radio y dar muchas conferencias, dar muchas clases, y uno dando clases o hablando frente al público también va incorporando ese mecanismo que te permite ganar tiempo, sostener, no exigirle tanta atención, porque también cuando uno repite, le está facilitando al otro que no tenga que estar concentrado en cada idea nueva, porque como que se va sentando en determinados puntos del discurso. ¿Me entiendes? Claro, y también la idea es que no se note, o sea, como que se vea natural. Exacto.
pero para que se vea natural tiene que sonar lo más oral posible. Si yo repito como un estúpido o me paso de vuelta repitiendo, se ve poco consistente, parece que no supiera qué decir, parece que no tuviera ideas nuevas. Esto que acabo de hacer, parece que, ¿sí? Eso va facilitando a la comprensión y a mí me va facilitando llevar el discurso. Rodolfo, ¿querías decir algo? No, se me activó el micrófono nomás. ¿Te Perdón. activó? Bueno, perfecto. O lo activé. Bueno, ahí voy a ver si tengo el texto de repeticiones, se lo subo junto con la clase. ¿Estamos? Para que les quede ahí pegadillo. ¿Estamos? Consultas, dudas, expectativas. ¿Cómo va Talleres a todo esto? ¿Ya empezó a jugar o no? Bueno, no importa. ¿Alguna otra consulta, alguna duda, alguna cuestión que tengan para evacuar ya mismo? Hablen ahora o callen para siempre. No. ¿Cuándo van a estar las notas del trabajo práctico evaluable? Lo dije al principio, pero lo vuelvo a repetir. Lo escuché. Porque justamente estamos hablando de repeticiones. Dije que iba a empezar a corregir y que probablemente una parte esté corregida para el martes que viene y esté todo cerrado para el próximo martes. Me comprometo a eso, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, duda, inquietud? ¿No? Detengo la grabación.